Bueno, gracias por estar aquí. Si están viendo esta clase es porque comparten el interés, ¿sí?, de cómo hacemos ciencia, qué está haciendo la ciencia con nosotros como investigadores, y hacer ciencia desde una postura crítica. Es en este momento un problema de primer nivel en la agenda internacional. Eh, Porque, como ya vamos a ver, el, el investigar desde posturas críticas, el situarse desde una perspectiva mucho más progresista en el análisis de los fundamentos de hacer investigación, ha tenido una serie de repercusiones políticas a nivel internacional que son importantes. Esto fue percibido por los coordinadores de la ELAC, Pablo Gentile y Carol Proner, y por eso les agradezco, y también muchísimo al comité. Para mí es un honor compartir este espacio con todos ellos, por haber tenido la sensibilidad, ¿no es cierto?, de considerar esta cuestión, para ser discutida en este foro. En realidad esto es un curso, comienza hoy, esto es un curso, pero el espacio va a ser un foro permanente de discusión de metodologías y epistemologías y prácticas de la investigación. Y creo que el haber hecho un seminario permanente habla de la importancia que le ha dado la ELAG a esta cuestión. Yo he titulado esta clase como Tópicos de Epistemología y Metodología Crítica. Y me gusta denominar los tópicos en un sentido derridiano, de fármaco, no solo por ser un término ambiguo respecto a su pertenencia, sino también porque tópico es una aplicación medicamentosa, ¿no? En este caso, una ciencia que adolece de una racionalidad crítica instrumentalizadora. La crítica a la ciencia no es algo nuevo. Lo que es más contemporáneo, bastante más novedoso, es lo que las nuevas epistemologías que han ido surgiendo. Pero ya la Escuela de Frankfurt, sobre todo Horkheimer y Adorno, habían comenzado a hacer una crítica bastante virulenta a la ciencia positivista, ¿no? Una ciencia positivista entendida como ineludible, así como un continuo lógico de una cadena de acontecimientos que no se puede dar de otra manera, es decir, principios de una lógica formal que presuponen que es la lógica que corresponde al conocimiento científico en sí. No hay otra lógica posible. La ciencia positiva instala la racionalidad instrumental como una categoría histórica y universal, ¿sí?, o transhistórica y universal, así como también cree que funcionan las leyes de la economía, ¿sí?, y la idea del sujeto, ¿no? Para la teoría crítica hay una configuración sociohistórica como cualquier otra praxis, porque la praxis, la ciencia es también una praxis. Por lo tanto, considera que hay una situacionalidad del análisis en un contexto, un espacio temporal específico, relacionado con las relaciones de poder que entrecruzan, ¿sí?, que atraviesan el hacer ciencia en determinado momento histórico. En este sentido, ya es un primer y gran ataque a la idea de la objetividad transhistórica de la ciencia, ¿no? Es decir, a la ciencia hay que comenzar a construirla como una praxis situada, ¿no?, como una praxis que está atravesada por distintos intereses específicos e ideológicos en cada momento histórico. Por otro lado, y esto es digamos, característico de la escuela de Frankfurt, es entender la ciencia como una praxis transformadora, ¿no?, como una praxis transformadora de la totalidad,
Enfatizo la totalidad porque hay toda una discusión con Popper sobre que no es la totalidad, que es una transformación parcial, en fin, pero esos son tópicos para otra clase. Pero transformar la totalidad significa cuando la ciencia intenta denunciar y poner en evidencia lo injusto, el carácter opresor del mundo, ¿no? Para precisamente hacer algo al respecto y cambiarlo, ¿sí? Cambiar la estructura de cómo funciona la ciencia y de cómo funciona el mundo. El otro ítem fundamental que podemos rescatar de la teoría crítica es la idea de la mediación de los conceptos, la metacrítica. Los conceptos imaginarios no son cristalinos, ¿sí? Son supuestamente originarios, tienen un origen, en realidad no lo tienen, ¿sí? Cada concepto se va generando en una cadena de relaciones, de significancia, atravesadas nuevamente por cuestiones de poder que determinan que una cosa significa eso y no otra cosa. Acá la teoría del discurso ha hecho un trabajo magnífico en develar toda esta cuestión. Yo me remito a Michel Pechet, a su teoría de los dos olvidos, y especialmente en este tema a lo que él llama el olvido número 2, que es del orden del interdiscurso, siguiendo Althusser, que es lo ya dicho, ¿sí? Es un olvido en el orden de la enunciación que establece una relación natural entre la palabra y lo que esa palabra significa o designa, ¿sí? Como si fuese esa y no otra la que corresponde a esa realidad. Esta ilusión de que las cosas significan de esta manera tan cristalina, que una palabra coincide exactamente, ¿sí?, con lo que ella designa, es una de las cosas que es sometida a crítica también desde el análisis del discurso, ¿sí? Es algo que también viene de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Teniendo en cuenta estos puntos principales, las epistemologías críticas retoman un poco estas bases epistémicas frente a las teorías universalizantes, ¿no? Las metodologías críticas y las epistemologías críticas van a tensionar, ¿sí?, políticamente la forma de hacer investigación en ciencias sociales. Y ustedes van a ver, como acá pueden ver en esta filmina que yo estoy pasando, como yo puse como un listado, pero no es un listado taxativo, como hay epistemologías críticas feministas, racializadas, llamadas desde el sur, de frontera, insumisas, trans, queer, negras, decoloniales, indígenas, antiespecistas, ecológicas, ¿sí? Todas ellas cuestionan aspectos sobre sexo, género, raza, que aparecen como autoevidentes, ¿sí? La autoevidencia que hablaba yo recién del olvido del discurso, ¿no?, de Pechet, sometidos entonces a una genealogía de los términos, de la historicidad, como en los términos que acabo de enunciar. Eso es lo que hacen las etnografías críticas, ¿no? Cuestionar estos aspectos de la ciencia que consideran a todos estos sectores colectivos como desde una perspectiva, ¿sí?, que no es la que ellos mismos tienen sobre sí mismos, ¿no?, pero que sí parecía ser autoevidente para la ciencia. Y denuncian esto y trabajan de otras posiciones haciendo genealogías, es decir, formas de historizaciones donde muestran las conexiones de poder que hacen que la ciencia presente las cosas de una determinada manera y que siempre respondan, ¿sí?, a intereses ideológicos concretos situados en determinados contextos espaciotemporales. Esta inclusión y puesta en discusión de estas categorías de los grupos que han sido tradicionalmente excluidos, sub o mal representados en la investigación científica, en todas sus ramas, ¿sí?, porque no estamos hablando solo de las ciencias sociales, ¿sí?, estamos hablando también de la medicina, de la psicología, etc. Incluso de las ciencias duras, ¿no?, porque todas estas epistemologías discuten desde distintos giros que ponen en entredicho distinciones
creídas como naturales o fundamentales, ¿no? Como la distinción naturaleza-cultura, humano-no humano, humano-cosa. Entonces vamos a ver a lo largo de todo este seminario distintos enfoques. Van a participar distintos invitados que son especialistas en estas distintas epistemologías. Muchos de ellos son, de alguna manera, creadores o están en la cocina de estas y en la experimentación de estas epistemologías y también de las metodologías, ¿no? Porque estas nuevas formas se hacen también en el investigar y en el investigar con el otro, y también se van proponiendo nuevos métodos que aparecen también como, de alguna manera, originalidades en el proceso de investigación, porque justamente una de las ideas principales de esto es no partir de cosas absolutamente preconstruidas, ¿no? Incluso de los métodos. Yo decía que, como comencé diciendo cuando comenzamos, cuando comencé a hablar, que este era un problema que se presentaba hoy como un problema de primer nivel en la agenda global. Y ustedes me preguntarán por qué. Porque precisamente la crítica en este momento, en muchas partes del mundo, está bajo ataque, ¿no? Y la crítica científica, ¿sí? Este tipo de epistemologías en particular, ¿sí? Están bajo ataque no tanto como una reacción desde la propia ciencia, sino desde los sistemas políticos, desde el Estado, que se siente amenazado por este tipo de abordajes de la ciencia. Por ejemplo, Francia. Francia ha lanzado en estos últimos tiempos, con el gobierno de Macron, toda una caza de brujas a todo lo que signifique los estudios sobre inclusión del islamismo, caracterizando estos investigadoras como eh, izquierdo islamismo, lo cual revela absolutamente una postura islamofóbica, ¿sí? En la actitud, no solo contra la ciencia, con un montón de otras medidas que está tomando Francia en este momento. Dinamarca, país tradicionalmente, eventualmente parecía que uno tiene como una referencia de progresismo, pero eh, eh, ha tenido toda una vuelta a considerar un origen étnico y nacional blanco, y hace una crítica muy, muy en este momento feroz contra todo lo que es no occidental y también contra lo que es no occidental en las universidades, y tiene políticas específicas de reducción de la población no occidental en Dinamarca, una cosa bastante complicada. Y es bastante complicada porque tiene el apoyo no solo de la ultraderecha, sino también del Partido Socialista que está en el gobierno. Hungría y Polonia, como todos sabrán, borraron de sus universidades los programas de estudio de género, porque no solo les preocupa el problema de la igualdad de la mujer y la ideología de género en sí y su relación y sus roles en la sociedad, sino también la promoción del aborto y de la existencia de personas LGBTI. Rusia y sus países de influencia han tenido una posición similar. Aquí han optado por políticas de prohibición de la propaganda, por ejemplo, sobre relaciones sexuales no tradicionales. Y esto sabemos dentro de una matriz cristiana. Fíjense qué amplitud, ¿no? Esto no solo afecta a la población LGTBI, y la afecta de múltiples maneras. A la investigación también. Uno no puede decir estoy investigando cuestiones de género o estoy investigando cuestiones de sexualidad, de sexualidades disidentes, porque va a ir preso directamente. ¿Eh? Un investigador como nosotros no puede pisar Rusia, ¿sí? Turquía se retiró de la convención hace poco de Estambul, hace muy poco, para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. Hungría nunca la ratificó, Polonia anunció que va a abandonarla. Es decir, todo este tipo de reacciones está siendo vista como un exceso de crítica al mundo occidental, ¿no? Y cuando hablamos del mundo occidental, hablamos del mundo blanco, ¿sí? De un mundo rico, a la matriz tradicional cristiana, a los roles de la mujer, a los roles de la familia,
el no lugar a la disidencia sexogenérica afectiva en este contexto. Y por eso creo que más que nunca tener estos espacios, poder tener estos espacios globales, porque son globales, estamos hablando para América Latina y estamos hablando también con invitados, van a participar invitados del resto del mundo para discutir estas cuestiones, ¿sí? Por eso, este seminario, y lo escribí así como una introducción al seminario, intenta ser un encuentro para pensar, compartir y reflexionar sobre nuestras prácticas investigativas desde un enfoque crítico, interseccional y situado. Es decir, como un enfoque que haga una crítica de nuestras propias prácticas de investigación, qué hacemos nosotros como investigadores, qué hacemos con los otros, cuáles son nuestros privilegios a la hora de hacer investigación. Por eso también tenemos que hacerlo desde una parcialidad y desde una situacionalidad específica. La situacionalidad no es solo, esto lo vamos a ver en otra clase, yo voy a trabajar conocimiento situado, pero la situacionalidad no es solo una cuestión específica que yo resido aquí o vivo aquí, estoy en tal país y en tal espacio, en tal tiempo, sino que es una situacionalidad que hay que entenderla en términos interseccionales. ¿Qué privilegios tengo yo frente a los otros? ¿Qué privilegios tengo frente a lo que investigo y a quienes investigo? Partimos también de considerar que la vida académica actual se ejerce como un síntoma de la violencia del método. Esto me van a escuchar mucho, la violencia del método. Y se desarrolla en un clima de incentivos perversos e hipercompetición basado en la lógica de las métricas cuantitativas de desempeño que engloba la casi totalidad de las tareas de investigación. ¿Sí? Hay investigaciones sobre esto. Yo esto me estoy refiriendo a varias investigaciones que hablan de cómo hemos sido conducidos por una serie de políticas universitarias de investigación que fomentan esto, hipercompetición, lógicas de cálculo métrico para evaluarnos, y nos quedamos en eso, ¿no? Es decir, es como que toda nuestra vida académica comienza a girar en torno a adquirir determinados puntos de lo que debemos cumplir en el casillero correspondiente para tener un currículum adecuado. Solo por darle un ejemplo de que estoy hablando, por ejemplo, la NECA en España, yo resido en España en este momento, para uno poder ejercer como docente universitario en España tiene que hacer una revalidación de todos sus antecedentes, lo que se conoce como ANECA, que es como una agencia nacional de evaluación. Y fíjense, cuando llegan ustedes a la parte de publicaciones, empieza a hablar, ¿no? Fíjense que usted va a ser evaluado si usted publicó en revistas de reconocido prestigio, aceptándose como tales, las que ocupan posiciones relevantes en los listados, como subject, categoría, etcétera, etcétera. Para la valoración de las publicaciones científicas, entre otros, se atiende a los siguientes factores: el índice de impacto, esto es una cosa también para discutir, cómo se realizan matemáticamente los índices de impacto de las publicaciones, el lugar que ocupa la revista en el conjunto de las que corresponden a un mismo ámbito de conocimiento, el número de autores que publican, que están haciendo el texto con usted, la posición que ocupa entre ellos usted, el tiempo transcurrido de la lectura de la tesis doctoral y la coherencia de una línea de investigación bien definida y mantenida a lo largo del tiempo. Es decir, en fin, todo esto hay que discutirlo, sinceramente, pero bueno, estamos en esto, ¿no? Es decir, los que estamos dentro de este ámbito caemos en una vorágine, en una marea de tenemos que hacer esto, porque si no tampoco podemos sobrevivir como investigadores en este contexto, pero a su vez yo creo es muy importante tratar todo el tiempo de discutir las bases de nuestra práctica de investigación y de lo que estamos haciendo y lo que nos están solicitando. No hay una naturalidad en lo que nos están solicitando, ¿no? Es impresionante cómo aceptamos, y somos muchos investigadores muy críticos, y cómo aceptamos como esto como la normalidad, ¿no? No estoy diciendo que todo tiene que ser, no estoy haciendo necesariamente una postura anarquista total de derribamos todo esto y
no por ahora, pero, pero, pero por lo menos rediscutamos estos aspectos de cómo estamos haciendo ciencia y cómo nos está afectando esto hoy, ¿no? Por eso también digo en esta introducción, resulta difícil hacer ciencia hoy fuera de estos parámetros de control. Aceleración, porque es una aceleración constante. Hay movimientos que hablan de slow science, ¿no? Y frustración y angustia. Voy a tomar el tema de la frustración y sobre todo de la angustia, porque justamente hace un pocos días en Argentina, yo soy originario de Argentina, lo habrán notado por mi acento, un, se publicó una nota donde una investigadora del CONICET, que es uno de los organismos públicos de investigación, es el organismo de investigación pública más importante de la Argentina, hacía toda una reflexión sobre los procesos de angustia y problemas que habían derivado en su salud psicológica y física a partir de este ritmo ella también lo achacaba a su perfeccionismo, pero fíjense que nuevamente transferimos como perfeccionismo la aceleración y la alienación a las que nos somete la forma de organización de la ciencia, ¿no? Hoy en día. Creo que tenemos que sacarnos como una culpa que tenemos, como que no podemos hacer esto porque no somos lo suficientemente buenos, ¿no? Lo que no es suficientemente bueno y lo que no es justo y lo que no es eficiente es la forma en la que estamos haciendo ciencia. Por eso yo hablo de violencia del método, sobre quién investiga, ¿no? Porque quien investiga, el investigador, sufre una alienación, ¿sí? De los modos de producción científica actual. Y por alienación lo entiendo en el sentido marxista más clásico, un estrangamiento que se da en el no control de su propia actividad productiva, sino que uno está dominado o dominada por el resultado de esa propia actividad, ¿sí? Lo importante acá es la actividad, es la producción, no qué producimos, no cómo lo producimos, no quién lo produce y con quién. ¿Mm? Y por otro lado, tenemos la violencia de método sobre quién y qué se investiga, ¿no? Que ese es un aspecto central también de la investigación y que también genera angustia, porque genera angustia, eh, no sé si consciente o inconsciente, pero genera angustia la forma en que el método nos descorporiza para que, adoptándolo, abordemos el otro, desde una perspectiva que nada tiene que ver con nosotros. Vamos a entrar más en esto. La diada clásica del conocimiento supone, sí, como digo acá, una relación sujeto-objeto. Un yo y un otro que es externo a mí mismo, por eso, si no existiera esa exterioridad, no podría definirme a mí mismo, ¿no? Es decir, una cuestión básica de que si no existe un otro, no me reconozco como yo. Pero también tenemos que entender que, bueno, esto también se da en esta posición sujeto-objeto, es lo que se da también en la ciencia, no solo en el conocimiento, ¿no? Un sujeto que investiga, otro sujeto que es un objeto que es investigado. Esta exterioridad, tenemos que entenderla también que se da en un sistema diferencial binario, por el cual la identificación de uno implica la supresión de otro. Esto es entenderlo desde una perspectiva ideológica que toma en cuenta las relaciones de poder, ¿sí? Y todo lo que vinimos hablando sobre cómo se establecen los sistemas de diferenciación, ¿no? Y de significancia. Las posiciones, por ejemplo, hombre-mujer, están trasvasadas, como las raciales, como las de género, etcétera, etcétera, etcétera. Están basadas, las de humano no humano, las de animal humano, etcétera, están basadas en posiciones de subordinación, ¿sí? Una relación de antagonismo tal, ¿sí? Que la presencia del otro, con mayúscula, impide que sea yo mismo, ¿sí? Esto se llama la complicancia antagónica. Es el otro el que define mi posición. Claro que tampoco el otro es un ser completo, porque su ser objetivo es un símbolo de mi no ser. Esto es Chantal Mouffe. ¿Mm?
sigo con esto. Toda relación sujeto-objeto es una ficción reguladora, ¿no? Tal como lo dice Nietzsche. Es como la ficción, la separación cuerpo-mente, heredera del cogito cartesiano, naturaleza-cultura. Sostener esta división implica siempre descorporificar el sujeto. Entonces, cuando negamos nuestra subjetividad, nuestra reflexividad, nuestra situacionalidad, y a partir de ahí nos desencarnamos, ¿sí? Asumimos la posición objetivista, es decir, la posición del sujeto científico en tanto universal. Nos convertimos en un objeto de conocimiento que nada ve, dice Haraway. Y nada ve porque cuando yo me coloco como un sujeto de la ciencia y aplico el método, solo voy a ver aquello que ya supongo, ¿sí? No voy a ver al otro. En definitiva, voy a objetivizar un otro, porque el otro en sí mismo no lo voy a ver. Entonces, siguiendo con la relación sujeto-objeto, en una segunda operación, el sujeto que deviene objeto de la ciencia construye el objeto de investigación, ¿sí? Como un saber, como lo que venía diciendo, lo somete al método, es decir, lo va a convertir en un saber sistemático y comunicable. Es decir, desde una visión objetivista, solo lo voy a aprender al otro en base a una serie predeterminada de procedimientos, que es el método. Y al mismo tiempo que lo convierto en un código, que es después la interpretación, ¿sí? Para poder comunicarlo, la investigación. ¿Eh? Traduzco la realidad al lenguaje científico y le encajo en alguna categoría posible. ¿Sí? Así, en nombre de la objetividad, me esfuerzo a acoplar al otro al lenguaje, ¿sí? Al continuar dándole o darle en la investigación un nombre para eclipsarlo. Esto es Lucy Irigaray, ¿sí? De alguna manera, esto puede parecer difícil de entender, darle un nombre al otro para eclipsarlo, pero hay muchas investigaciones en este campo que muestran, por ejemplo, vamos a tomar el tema de las mujeres en la investigación y en la ciencia. La ciencia ha sido históricamente un lugar esencialmente masculino. Todo el lenguaje de la ciencia, como el método, ¿sí? Que venimos hablando, como la violencia del método, como la competitividad, como la forma de entender al otro, ha sido construido por varones, ¿sí? Por eso cuando las mujeres, y hay unas investigaciones muy interesantes que estudian el lenguaje de las mujeres científicas, ¿sí? No pueden hablar en otro lenguaje que no sea el que esos hombres han construido. No pueden hacer una aportación a menos que haya una tarea específica que revise su propia posición epistemológicamente. Hablan en términos que los hombres han hablado en el mismo contexto, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? Porque simplemente no existen las palabras y significados diferentes para eso. ¿No? No es solo la representación del investigador, sino la autorrepresentación que hacen de ellas mismas. ¿Sí? Siempre está asumida desde lo masculino, en las investigadoras, en las científicas. Lo mismo quizás pueda suceder en la política, etc. Por eso hacer tareas de que vayan en orden a hacer otro tipo de representación posible y de formalizar otras palabras y significados a la ciencia desde otras perspectivas supone procesos específicos, si no reproducimos siempre, ¿sí? El lenguaje del amo. El método, sigo insistiendo con el método, y su violencia siempre tiene pretensiones de objetividad y de verdad. La violencia de la verdad puede verse, por ejemplo, en la verdad del testimonio. La verdad del testimonio es qué quiero, qué es lo que me dice el otro. Es impresionante cómo el método busca siempre y está dudando de si el otro me dice la verdad. Por eso hay técnicas, incluso yo he leído de metodologías que hablan de reluctant informant, es decir, qué debemos hacer, qué técnicas debemos implementar para ver si nos está mintiendo o no nos está mintiendo,
y si a su vez nos está dando suficiente información o no, o si hay información secreta y quién está en mejor condición y en qué circunstancia de obtener esa información secreta. Fíjense esta cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conocer? ¿Qué es lo que queremos ver, ¿no? Del otro ahí? ¿Por qué la palabra del otro no basta? Porque no importa, ¿no? No basta porque no importa, porque en realidad lo que lo estamos sometiendo al otro, muchas veces cuando hacemos investigaciones, es esa violencia del método, ¿sí? Que suponemos que no tiene que decir una verdad y producir una verdad que no tiene nada que ver con él. Es lo que hablábamos la vez, en las primeras pasadas sobre la descorporificación, ¿sí? Tanto nuestra, cuando nos ponemos en el lugar del método, que dejamos de ser nosotros y estamos aplicando este método, y lo descorporificamos también al otro, lo objetualizamos al otro, como que nos tiene que dar algo de sí mismo que ni siquiera sabemos qué es, ¿sí? Y el otro tampoco, ¿no? Eh, y la otra violencia, no solo la violencia de la verdad y del testimonio, sino la violencia de la representación, ¿no? Y esta quizás es la violencia más fuerte en el método científico, porque ha sido histórica, ¿no? La representación e interpretación de algo. Es decir, cuando el cientista interpreta, representa, es decir, le da una entidad, ¿sí? A ese otro. Le da una identidad, lo hace aparecer como una cosa, porque lo está investigando y dice, estos seres son tal cosa. Y esto lo ha hecho la ciencia históricamente, y lo ha hecho de maneras terribles, justamente respondiendo a ideales de la época, pero disfrazados bajo el sello de la objetividad, ¿no? Como que esto es lo que es verdad. Y ha presentado tradicionalmente la ciencia durante muchos años a las mujeres como seres inferiores. La histeria ha sido una cosa brutal en la medicina, en la psiquiatría, en la psicología, para definir a las mujeres, con un impacto social y político brutal en los derechos de las mujeres, que eran consideradas legalmente casi como incapacitadas, porque la ciencia decía esto. ¿Sí? Y por eso no tenía derechos políticos y por eso estaba tutelada por su marido, ¿sí? Al igual que personas que tenían enfermedades mentales. El marido actuaba como un curador de la mujer. Las enfermedades mentales, bueno, en fin, eh, formas de encasillar a las personas creando síntomas, ¿no? Porque los síntomas los crea la ciencia. No necesariamente, no existen. Los síntomas le pone un nombre a la ciencia y le da entidad, porque si no, después no vendría, con el tiempo no nos diría, bueno, no, eso no era un síntoma, eso no era, ni siquiera habría que hablar de síntoma, en fin, es todo un juego de lenguaje. Lo mismo se ha hecho con tantos colectivos y se ha intentado mostrar que las personas racializadas tenían diferencias en tamaños craneanos y la ciencia ha hecho esto. Y lo mismo ha hecho con muchos otros colectivos a los cuales ha considerado desde la enfermedad, desde la marginación, como los homosexuales y demás, y les ha dado un nombre. Homosexual es un término médico que después se haya tomado como una forma de positividad para hacer reivindicaciones, eso es otra cuestión, y se hayan cambiado las designaciones, pero en realidad ha surgido de la ciencia, como gender, como género, ha surgido también de la ciencia, y en las peores circunstancias. Pero bueno, ha tenido otras reapropiaciones. Por eso, digamos, la violencia de la representación es algo a considerar en la historia de la ciencia y en el presente de la ciencia. Porque uno no puede hacer justamente ciencia sin entender la deconstrucción que hay que hacer epistemológica sobre la representación, sobre la interpretación y sobre la obtención de los datos, ¿sí? En nuestras investigaciones. Y otra representación, otra forma, hay una sutileza en la representación, en la idea de representación. Yo acá hablaba de representación interpretación como una versión más ontológica, ¿sí? Es decir, del orden del ser. Esto es lo que son estos sectores, y lo dice la ciencia. Pero también está la representación política. Y acá
es un tema complicado porque muchas veces los investigadores y sobre todo los críticos, ustedes van a escuchar que decimos, vamos a dar voz a colectivos, ¿sí? Eh, Uno de los principales problemas es, primero, la identificación de los colectivos como algo homogéneo, ¿no? Es decir, cuando decimos, y esto lo estudió muy bien Judith Butler, cuando decimos las mujeres, ¿no? Eh, ¿Quién habla por la totalidad de las mujeres? ¿No? Y esto es un problema también político, cuando las mujeres dicen las mujeres, hablan en nombre de todas las mujeres y de todas las necesidades y de todas las agendas políticas de las mujeres en todas las sociedades. No, no, definitivamente no. Eh, y en esta representación presentan, interpretan a la mujer como algo universalizado, con una sola voz, ¿sí? Y por otro lado, intentan como investigadores decir, le doy una voz, no damos la voz a nadie. Y si damos voz, en realidad callamos, ¿sí? Donna Haraway, una gran investigadora que yo voy a trabajar mucho cuando veamos conocimiento situado, tiene una frase excelente que dice, con la sangre de quién se crearon mis ojos, ¿sí? Es decir, es un proceso sangriento ver, ¿sí? Porque cuando vemos, representamos a otro, le damos un nombre que no es, y le damos una voz que no es su voz, por más que citemos, pongamos la voz, pero no, yo estoy poniendo todo lo que están diciendo, y esta gente ha sido subrepresentada y le estoy dando voz. Ustedes no le están dando voz. Ese es otro problema. Y eso es algo que tenemos que revisar mucho de lo que hacemos, crítica en la ciencia también. No tenemos esa virtualidad. Y si lo hacemos, estamos siendo deshonestos. ¿Cómo puedo entonces de alguna manera hacer esta operación? Y vamos ya terminando la clase. No quiero que sea tan extensa. ¿Cómo puedo hacer esta operación sin que me dé violencia? ¿No? ¿Cómo garantizo? ¿Cómo vigilo? Etcétera. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Eso va a ser uno de los quiz de este seminario. Esto lo vamos a ir viendo durante todo el seminario con todos nuestros invitados, sus experimentaciones, sus experiencias, su trabajo con los colectivos que están investigando y a los cuales ellos también pertenecen. Eh, y acá una filósofa, una epistemóloga también y bióloga feminista, Sana Harding, es partidaria y nos advierte sobre deconstruir la metodología, las técnicas y las bases epistemológicas de la investigación. Esta es una cita textual de ella, yo me permití traducirla. Dice, las discusiones sobre el método, es decir, las técnicas para la recolección de datos, y metodología, o sea, la teoría del análisis, cómo la investigación debe llevarse a cabo, han sido mezclados entre sí y con cuestiones epistemológicas, es decir, cuestiones sobre una adecuada teoría, sobre una teoría adecuada de conocimiento o estrategia justificatoria. Es decir, tanto los discursos tradicionales como los feministas. ¿No? Ella se está poniendo el sallo y dice, esto pasa en la ciencia tradicional, en la ciencia positivista, y también está pasando dentro de las epistemologías críticas. ¿Qué quiere decir con esto? Que generalmente se trabaja en conjunto el método, ¿sí? La metodología y la epistemología. Nuevamente, por una operación de naturalización de que esto es lo que hay que hacer. ¿No? Trabajamos con un repertorio de metodologías aceptadas, canónicas, ¿sí? Que no discutimos, o si la discutimos en términos instrumentales, ¿no? Es mejor o es peor para obtener lo que queremos, pero que nuevamente remiten a lo que yo llamo en mayúscula y en singular el método. ¿No? Y, y, y es importante que en cualquiera de nuestras investigaciones podamos hacer esta distinción. ¿No? ¿Qué es el método que vamos a aplicar? ¿Qué es la metodología en la cual va a estar inscripta teórica e ideológicamente el método? Y sobre todo la epistemología, ¿no? Esto que a veces no se toma en cuenta en la investigación. Es decir, ¿desde dónde vamos a hablar? ¿Cuál es nuestra posición ideológica, teórica, situacional, interseccional, de privilegio, ¿sí? Para hacer una investigación. Por eso, y para terminar, quiero
dejarles como propuesta este seminario, que nos propongamos pensar y actuar otras formas posibles de hacer ciencia, fuera de esta repetición, sin alternativas, de la producción científico-capitalista. No más sumisión a la monotonía del trabajo, como dice un colectivo que me gusta mucho, que se llamó Laborio Cubonics, que habla sobre xenofeminismo. No más cosificación de lo natural como criterio de lo normal, ¿sí? Estamos en el espacio virtual, este curso, este seminario, esta plataforma, la ELAG, la escuela, está en el espacio virtual. Entonces, como dicen les amigas de Laboria Cubonics, cultivemos conexiones entre insurgencias fracturadas, ¿sí? Vinculadas a la interpretación y praxis científicas en el ciberespacio que produzcan quiebres en un universo de hegemonías digitales y culturales. Bueno, quiero que sea, y creo que compartimos con todos los que vamos a formar este espacio, la dinámica, la idea y el espíritu de este curso. Y voy a terminar esta clase y nos vamos a ver en una próxima para seguir hablando de conocimiento situado, y les agradezco infinitamente su escucha y su atención.